Buenas tardes, sean bienvenidos a la última clase. Este día tenemos algunas cosas que vamos a hacer y la primera es que vamos a aprender a compartir los enlaces para nuestros blogs. Sean bienvenidos. Hola, Buenas tardes, ingeniero. ingeniero. Sí, Muy bien, les decía que vamos a empezar a compartir los enlaces de los blogs aquí en el chat, por favor, me los comparten. Ingeniero, yo no pude hacer esa tarea. ¿Por qué? Pues dice que no lo pude hacer, o sea, no lo pude hacer ya, no me quedó tiempo. Bueno, no hay problema entonces. Ahí, acuérdense que es responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Hacer las tareas. Ahí no hay problema. Si no la pudo hacer. Muy bien, entonces los que la pudieron hacer, si los pueden compartir. No sé si de los que están, alguien la hizo. No han hecho nada. Digan. Diga, Kaini. Buenas tardes a todos, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Kaini. Yo le escribí que no lo pude realizar porque ya que de parte de la escuela estoy en otro grupo que es de matemática. Y justamente el día miércoles yo pedí permiso en el grupo porque fueron que empezaron las clases y están dejando evaluaciones. Por esa razón yo no lo pude hacer. Fíjese, Kaini, que en estos casos no sé qué decirle porque, o sea, su clase de la escuela es importante, pero también la mía. Así que solo es tema de organizar su tiempo y cuando le dejen una tarea en este tipo de curso, también hay que hacerlo. Que ni modo. Vamos a revisar don Alexander que la hizo. A ver, muy bien. Vamos a ver, vamos a revisar. Este es el blog de don Alexander Enrique y habla de la utilización del software moderno de enseñanza mediante Google Classroom. ¿Ok? Vamos a ver si nos explica cómo está estructurado su blog, don Alexander. buenas tardes, ingeniero y compañeros. Sí, tratamos ahí y esto nos salió. Entonces, tratamos de buscar un software de todos los existentes de que se estén utilizando para el aprendizaje, para cumplir ahí con la tarea que dejaron. Entonces, tomamos a bien tomar el Google Classroom, que es un software de los más utilizados. Una vez suspendieron el acceso presencial a las clases y le empezaron a dar virtuales, entonces es uno de los que más se ocuparon. Pero aparte de esto, también existe una gran variedad, ¿verdad? Entonces tenemos que la tecnología, al encontrarnos en la vanguardia de los sistemas de enseñanza, en la cual se busca la utilización de diferentes métodos de aprendizaje, como es la informática, no se ha quedado quieta, siempre ha venido evolucionando. En nuestro entorno de desarrollo estructural, así como evolucionan la tecnología en otras áreas, así también se ha venido desarrollando la informática. Así como hemos tenido la necesidad de utilizar el medio de transporte como se daba en la antigüedad, que se vino desde carretas hasta vehículos y modernamente autobuses modernos para desplazarnos de un punto a otro, asimismo vemos el desarrollo de la informática, en la cual a través del tiempo vemos cómo las diferentes aplicaciones aparecen con software más moderno que cada vez traen un sinfín de herramientas para desarrollar mejor nuestras tareas. Entonces aquí decidí ponerles una imagen, ¿no? Que tenga que ver con el software utilizado, y asimismo venimos aquí de que no debemos de olvidar de que todo desarrollo se da por las necesidades que se tienen. Entonces así han venido los software desarrollándose, los cuales han venido acoplándose a las necesidades para dar a conocer una infinidad de contenidos educativos entre docentes y alumnado, en la cual la información ha sido mutua, en la que el docente enseña y el alumno también contesta a las tareas e interrogantes propuestas por su profesor. Tenemos que, aunque sabemos que este solo es un software de la diversidad que existen, ha mejorado en los métodos educativos modernos, lo cual contribuye generando beneficios entre el educador y el alumno. Entonces aquí vemos en esta segunda imagen, vemos cómo el profesor está interactuando con sus alumnos y que ya no necesita tenerlos presencial, sino de que a través de este desarrollo de software, el sistema educativo llega a distancia. Asimismo, encontramos de que en la utilización de estos software también cuentan con sus ventajas y sus desventajas. Y entre las ventajas que posee tenemos que el uso de Google Classroom tenemos que contribuir a la economía, y esta es mutua, tanto para el profesor como para el alumno, porque en cuanto al profesor ya no necesita de tener un lugar de alquiler donde tiene que impartir sus clases, y el alumno en cuanto a desplazarse en autobuses. Asimismo nos economiza tiempo, porque el tiempo que nosotros nos podríamos tardar en ponerlos de un punto hasta el lugar donde se esté elaborando la clase, se ve más corto debido al beneficio del uso del software. ¿Sí?
nos economizan espacio en cuanto podemos recibir la clase donde nos encontramos y genera a la vez una comodidad, ya que el estudiante se conecta del lugar de su preferencia. Asimismo, estos software generan ciertas desventajas de utilización, como lo son: al no contar con internet se podía perder una prueba de interés, y si el internet está fallando se escucha muchas veces entrecortado. Y la otra desventaja que a mi punto de ver existe es que casi nunca el educador tiene el control total de la visión de sus alumnos. Y asimismo les presentamos la tercera fotografía, que tiene que ver con el uso del Google Classroom, en la cual se da a muestra que el profesor se encuentra sentado en su escritorio y ahí vemos la aplicación que está en uso, y desde allá del otro lado pueden estar los alumnos recibiendo su clase. Es así como el uso de software modernos cada vez más nos facilitan más el trabajo, pues vienen más cargados de herramientas que nos conducen a la presentación de un mejor trabajo. Eso es todo, ingeniero. Muy bien, gracias, don Alexander. Muy interesante el tema, muy importante, que si hay algo en estos momentos aún hay que destacar es el uso de la tecnología para poder haber salido del tema de pandemia. Fíjense que una de las aplicaciones que más demanda tuvo, y justamente por esto, fue por el tema de la pandemia, porque cuando se cerraron las escuelas había que buscar una forma de poder seguir llevando el conocimiento, digamos, en otros niveles también. Y esta fue una plataforma que de hecho el gobierno tomó para poder, digamos, difundir lo que sería en el tema de las clases y administrar también clases. Hay que recordar que, digamos, que el país de nosotros no está muy familiarizado, ni estaba muy familiarizado con estos temas virtuales, con las clases virtuales, con las herramientas virtuales y también con, por decir así, la educación. Y cuando hablo de educación no hablo de los temas educativos como tal, sino la propia educación que nosotros tengamos, del hecho de sentarnos frente al monitor y empezar a recibir la clase, tener dejar ese tiempo y esa responsabilidad de sentarnos, dejar de hacer las cosas y recibir la clase. Esto es bien importante mencionarlo, porque por eso es que, digamos, nuestro país todavía no está muy familiarizado con estos temas, porque quieras o no, cuando ustedes se inscriben para un curso, o sea, de inglés, de informática, de ustedes quieran, por la misma responsabilidad que en teoría todos tenemos, nos obliga a amarrarnos a un horario, a estar en un punto, Alexander, pero esa misma necesidad de estar en ese lugar nos hace ir, y hasta cierto punto nos obliga a aprender, porque hay que ir. O sea, no va a caminar, cuando digo caminar no lo estoy diciendo que de veras va a caminar, pero no va a desplazarse 2 horas para moverse a un lugar para solo irse a sentar ahí afuera y no recibir la clase. Al menos la gente ya, digamos, un poco responsable, dudo mucho que quiera ir a perder 2 horas en el trayecto del camino más otras 2 horas de la clase, que al final pues no la reciba. Entonces, por eso es que esa misma obligación que nosotros tenemos de estar en la clase es la que todavía en este tema de las actuales estamos un tanto en pañales, porque no somos lo suficiente disciplinados, que creo que esa sería la mejor palabra, definirlo. No tenemos la disciplina de podernos sentar a una hora determinada y empezar a estudiar. Casi siempre tenemos que estar amarrados a un horario, amarrados a un proceso formal, que de lo contrario no lo hacemos. Y muestra de eso, de lo que estamos hablando, es el tema de los contenidos. Todos los contenidos vistos en este curso, vistos en la escuela, vistos aún en las universidades, están en internet. Pero ¿cuál es el problema de por qué nosotros nos toca que siempre asistir a las casas de estudio para poder seguir generando conocimiento? Sucede eso porque no tenemos la disciplina como para decir, bueno, voy a tomar 1 hora diaria y me voy a sentar en el canal X ahí de YouTube y voy a empezar a aprender sobre tal cosa. No lo tenemos, y quizás vamos a aguantar y le vamos a hacer ganas 1 semana, pero ya la siguiente, tengo cosas que hacer, tengo algo que ir a hacer, tengo que presentar esto, hacer lo otro. Ponemos 1000 excusas y perdemos la hora, dejamos pasar el tiempo, nos enfriamos y ya no seguimos. Entonces, ese es el problema de por qué todavía nosotros toca que recurrir a las escuelas y a todas las instituciones para poder aprender, porque estamos más acostumbrados a tener un horario fijo y a tener la responsabilidad, o sea, le cargamos la responsabilidad a otro. ¿Qué sentido? Bueno, le cargamos la responsabilidad al otro, que si usted no llega a la clase, le van a poner inasistencia, que si usted no hizo la tarea,
le van a poner mala nota, que si no hizo la evaluación, reprueba el curso, etcétera. Todas esas cosas que si ustedes entran a una plataforma como YouTube o cualquier otra donde hayan cursos y hay cursos gratis, entonces también podríamos hacer eso, pero no tenemos la capacidad de la disciplina para podernos sentar, poder entender que al final lo que vamos a aprender es lo importante, pero romper eso es lo difícil. Por eso que, como les digo, en nuestro país todavía, digamos, se aceleró este proceso con el tema de la pandemia. En otros países europeos, etcétera, asiáticos, o sea, todos los procesos se llevan, digamos, digitalizados, y en el caso de la educación también hay muchas posibilidades en el tema digital. De hecho, hay personas, por ejemplo, que el título universitario se lo mandan por correo electrónico y ahí le llega y eso es todo. O sea, sí, ya tiene el título de tal cosa y le llegó al correo. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros se nos está presentando? Que tenemos que aprender a poder lidiar que ya teníamos y sumar lo otro. Y estas aplicaciones, como la que trajo ahora a hablarnos don Alexander, es una, como él decía, de tantas de las cuales nosotros podemos echar mano para poder ayudar, partir la clase en el caso de los docentes, y en el caso de los alumnos también se tienen que familiarizar para poder entender cómo funcionan. Y no hay mejor forma de ustedes poder entender algo que es llevándolo para que es la mejor forma. Fíjense que todas estas aplicaciones, así como esta, que la que trajo don Alexander, es una de las más conocidas, digamos, en El Salvador, porque como les decía, prácticamente todas las escuelas públicas están metidas con Classroom, porque el gobierno hizo un convenio con Google. Entonces, prácticamente todos los servicios de Google y a veces, fíjense que esto es bien complicado, porque muchas veces, digamos, la ignorancia nos hace pecar a nosotros. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes agarran así su tiempecito libre y se van a meter a la página de Google, les va a empezar a ofrecer servicios, Classroom y otras aplicaciones, pero que son de paga. Classroom, de hecho, es de paga. Tiene una versión gratis, claro, pero limitada. Cuando adquirieron ese compromiso el gobierno, y Google en ese sentido, casi con todos los países, siempre tiene como esa deferencia de decir, ayudar un poco cuando del tema educativo se trata, y les da cuentas, por decir, no gratis, pero se entiende que así, ¿verdad? Por el convenio que hacen, gratis, y en el cual ustedes pueden hacer uso de todas las herramientas que tiene Google y no pagar nada. Entonces, esas cuentas que a tus hijos les han dado en las escuelas, a los que ya son padres, que llevan el .edu.sb, esas cuentas son cuentas educativas y tienen acceso a todas las aplicaciones de Google por los convenios. Si ustedes hacen, digamos, eso mismo con una cuenta tradicional, así como la que estamos utilizando para impartir ahorita la clase con Meet, no tenemos acceso a herramientas que hay que pagar para ellas. Les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, Meet trae una opción para poder grabar la clase. Si ustedes se fijan aquí en estos botones que están aquí, no aparece ese. ¿Por qué? Porque ese botón está solo para las cuentas premium, o sea, para las cuentas que han pagado, para las cuentas que están pagando una cuota. Las que tienen una cuenta .edu.sb, esas pueden grabar, traen esa opción, etcétera, traen otras herramientas que les facilitan esto. Entonces, muchas veces, por eso les digo, la ignorancia a veces de la gente, no, si miren esto, hay una gran inversión cuando ya nos toca que hacerlo cuenta. Y así como esta aplicación, también hay otras que también, si nosotros nos tocara que pagar por ellas, fuera caro. Fíjense que, por ejemplo, todas las aplicaciones que tiene, o todas las aplicaciones que miran ustedes en aquellos 3 botoncitos donde encontramos a Google Drive, donde utilizamos, por ejemplo, el Meet, donde utilizamos todas esas aplicaciones, tienen un costo. O sea, si ustedes de veras, por ejemplo, Google se pusiera así serio y dijera, bueno, hoy voy a cobrar todo, tendríamos que pagar por todo. Pero ¿cuál es el punto acá? Que todos estos servicios son gratis. ¿Y ustedes qué es lo único que tienen que tener para tener todos estos servicios de los cuales estamos hablando? Tener que ir a crear una cuenta con el servicio de Google y el servicio de correo electrónico, que es gmail.com. Eso es todo. Y ya obtienen todos los otros servicios de forma gratuita. Obviamente no tienen algunas herramientas que son de paga, pero en su mayoría con esto pueden salir. El caso de acá, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevamos de recibir la clase? Y la hemos recibido con Meet. Y aquí estamos todavía y ya casi llevamos pues los 6 meses. No hemos pagado porque yo no les he cobrado por usar Meet, ¿verdad? Ni yo estoy pagando Meet, pero
esas herramientas y muchas más están gratis en internet, pero muchas veces andamos deambulando, buscando, queriendo entender las cosas, pero nunca tenemos, digamos, esta curiosidad, por decir, de tomar el teléfono y de buscar los conceptos. O sea, sí tenemos para, por ejemplo, ir a contestar los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Pero cuando tenemos un problema que, imagínense ustedes, no pudieran escribir o no saben cómo se escribe una palabra, lo escriben ahí, modo, ¿verdad? No, vayan y busquen que primera vez no podían, van a aprender a buscarla y la ya la van a saber y van sumando. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la tecnología nos está haciendo tan cómodo que se nos está olvidando pensar, se nos está olvidando pensar. Justamente estas herramientas que estamos viendo ahorita es lo que ha pasado. Fíjense que esta herramienta, por ejemplo, ha sido un reto enorme para 3 factores importantes dentro de la educación en este, digamos, futuro que viene, algo cercano, y va a ser un reto en el futuro, y ha sido un reto ahorita en lo que acaba de pasar. Y hay 3 factores importantes aquí. El primero es el docente. Al maestro le ha costado un mundo aprender estas herramientas. Y yo sé que ustedes me van a decir, bueno, pero y ese no es culpa de papá, si él para eso estudió. Y ahí es donde volvemos a caer en el tema de la ignorancia. Y la ignorancia me refiero a desconocer. Ustedes saben de que, por ejemplo, el magisterio está envejecido y la mayoría de personas son personas que estudiaron hace mucho tiempo. Eso por un lado. Si le sumamos a eso de que hay muchos que por la misma situación actual, por lo que ustedes quieran llamarle, no se han querido actualizar, y entonces de repente llega una pandemia donde todo era virtual, todo había que hacerlo, los teléfonos, algunos decían que hasta se les arruinaban, calentaban, explotaban, etcétera, de tanto que pasaban pegados en él tratando de resolver las dudas de los alumnos. Entonces un factor importante en este tema y en el tema de uso de estas aplicaciones ha sido el docente. Y el docente tuvo que aprender, como dicen, a la brava, y aprendió. Y lo poco que aprendió es lo que le ha dado a su hijo. Entonces viene el otro factor, padre. Está el factor también este. Si el maestro ya sabía, si el docente sabía, conocía de estos temas y los manejaba, no había problema, estaba solventado eso. Pero ¿y los padres? Y el tema tecnológico obviamente no apareció en el 2009, pandemia. El tema tecnológico apareció allá por los 90, o sea, hemos venido evolucionando, claro, pero ha venido gente también que se ha querido ir quedando relegada, y es por eso que ahora los presentes, felicitarlos porque están aquí y están tratando de querer salir de esa ignorancia que han tenido sobre algunos temas, y otros pues han querido reforzarlos porque ya los conocían. Pero entonces vino ese otro factor importante, que era los padres. El docente mandaba la tarea, mandaba lo que fuera, llegaba al alumno y obviamente el alumno pues tenía que pasar por el filtro del papá, y el padre conocía nada. ¿Quién le podía ayudar al alumno? O sea, no es como que todos los alumnos están a la esquina de la escuela, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a preguntar al profesor a la escuela, vamos a pasar preguntándole. Ustedes saben que hubo una época difícil donde no se podía salir, no se permitía asistir a la escuela, etcétera. Y entonces, ¿qué tocaba? Tratar de resolver. Pero ahí es donde viene, digamos, la astucia de cada uno de nosotros para poder salir adelante. Y digo esto porque pasaba lo mismo. Algunos no tenían, por supuesto, y no estoy tomándolos en cuenta todos, pero en su mayoría todos tenían un teléfono. Todos podían investigar sobre el tema, todos podían, ¿cómo se hará esto? Todo estaba ahí, pero nadie quería hacer nada. ¿Y por qué decían? Que ese no es mi trabajo, eso se lo tiene que enseñar el profesor. Y mientras estaban en ese estira y encoge, ¿quién era el más afectado? El alumno. Bueno, pasábamos al tercer factor, el alumno. ¿Y el alumno qué quería hacer? No quería hacer nada, porque por lo mismo que estamos hablando, no tenemos esa disciplina. Y entonces, ¿quién le tocaba hacer todas las tareas? ¿Quién le tocaba hacer todas las evaluaciones? Al padre, al que podía, y el que no, pues iba al ciber y ahí le hacían las cosas. Y entonces muchas veces estoy haciendo esta reflexión por el tema que nos ocupa ahora, que es el software moderno como el Classroom, y porque muchas veces nosotros también somos culpables de que le echamos la culpa a otros, pero no nos hacemos responsables de lo que nos toca, porque le echan la culpa, por ejemplo, por hacer uso de aplicaciones como estas, y yo les aseguro que más de alguna vez han escuchado que dicen que el tiempo de la pandemia fue difícil porque los alumnos no aprendieron, que el maestro solo lo mismo mandaba, que el maestro no podía hacer esto. Echenle la culpa, no hay problema, pero también hay que hacer nuestro balance interno y pensar ¿qué aportaron ustedes también en investigación para sumarle al maestro? El maestro hacía su parte, y si el hombre no podía mandar otra cosa porque solo era el PDF, y a veces mandaban, y yo les digo porque yo revisaba también, apoyaba a algunos, y a veces
por ejemplo, digamos a los que son de grados más pequeños, les pedían un video cantando una cancioncita o qué sé yo, algo así. ¿Creen ustedes que podían hacer? Podían. Y pasamos todo digamos, si hacen ustedes un recuento de las horas que pasan con el teléfono en la mano, pongámosle poquito y digamos que son 4 horas. Y en esas 4 horas solo nos iba a llevar 5 minutos, 15 minutos a lo mucho, aprender cómo grabar un video y poderlo compartir, porque ese era el otro. Entonces, el tema de la tecnología hay que entenderlo como tal, que son herramientas que nos facilitan el trabajo, y eso de aquí a unos 20 años va a seguir siendo el mismo concepto, que son herramientas que nos facilitan el trabajo. Van a aparecer los robots, van a aparecer los vehículos voladores, van a aparecer esto de los delivery también va a cambiar, pero todo va a ser con la idea de poder facilitarnos. Pero si ustedes en esa misma forma de facilitarnos las cosas se van quedando poco atrás y solo están siendo consumidores, entonces ahí es donde se van a empezar a dar problemas a futuro con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Las nuevas generaciones no quieren leer, las nuevas generaciones no quieren pensar, las nuevas generaciones no quieren analizar, las nuevas generaciones no quieren escribir menos. Y entonces, ¿qué va a hacer? Si aquí, por ejemplo, en la clase tenemos presentes, quiero ver, 5 o 6. Y si 2 empiezan a seguir el mismo proceso, leen, escriben, hacen todo normal. 2. Y entonces quiere decir que los otros 4 solo van a ser consumidores de los 2. Y si Jenny y Kaylin dicen, por ejemplo, que la Tierra es cuadrada, don Alexander le va a terminar creyendo que la Tierra es cuadrada. ¿Por qué? Porque cómo va a poder refutar eso él? Si a él no le gusta investigar, a él no le gusta aprender más, a él le gusta nada más consumir. Entonces Jenny Kaylin se va a TikTok, hace un video y dice que la Tierra es cuadrada y lo viraliza, y entonces ustedes le van a creer más al video de Kaylin o de Jenny que a un concepto que ha sido investigado, que hay gente estudiosa en el tema, etcétera. Eso importa es el video de 30 segundos, 1 minuto de TikTok, y eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a terminar haciendo zombies, que solo vamos a seguir patrones. ¿Quiénes van a ser, digamos, los beneficiados? ¿Qué? Porque ellos van a poder generar dinero a partir de lo que generen del contenido, y los demás solo van haciendo. Entonces, si ustedes quieren leer este tema, tienen que empezar a meterse, leer, llegar. Por ejemplo, si usted tiene una mala ortografía, leer, de otra, escriba. Si usted tiene problemas a la hora de hablar, le cuesta, leer, tiene que buscar. Usted me va a decir, pero es que fíjate que ahora ya no es necesario. Mire, yo pongo ahí la voz, le pongo el tipo de voz que quiero, hombre, mujer, lo que sea, de robot, y me lo hace, y perfecto. Y no tengo que preocuparme si tengo un buen tono de voz y todo eso. ¿Quién se va a hacer de dinero? El que va a hacer, digamos, las voces. Entonces, esto que estamos viendo es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente ahorita hay un tema que anda ahí dando vueltas, que este año ha tomado, en esto que vamos del año, ha tomado un realce muy considerable. No es que este año apareció para nada, pero este año, digamos que ha tenido más revuelo y va a seguir creciendo, y a pasos que se van a admirar en unos 5 años cómo ha crecido, y es el tema de la inteligencia artificial. Y la gente habla, dice esto y lo otro, todavía no se ha metido a llegar un tema, porque si estamos hablando que las herramientas tecnológicas sirven para facilitarnos las cosas, créanme que con estas nuevas, cuales estamos hablando, así más. Y eso obviamente genera un peligro. ¿Por qué? Porque si ustedes ahorita que todavía no tienen acceso público a estas herramientas, digamos, no quieren hacer cosas que cotidianamente deberían de hacer, no me imagino en un futuro cercano, cuando ya esté todo, digamos, armado para que se pueda utilizar tantas herramientas, entonces nos vamos a volver. Mi consejo es que estas herramientas traten ustedes y hagan sus propias investigaciones cómo usarlas. ¿No sería mejor, que son padres de familia, que sean ustedes los garantes de poderles enseñar cómo utilizar, o de poder reforzar, porque digamos el maestro lo va a hacer en la escuela, pero ser ustedes los garantes de poder reforzar el uso de estas herramientas? No, mira, anda el vecino, mira, anda al ciber, que te enseña, anda al ciber, que gente que todavía no puede imprimir una, y no es porque no tenga computadora, a veces tienen computadora, tienen impresora, y ahí se está pudriendo la tinta en la impresora porque no imprimen, no pueden. ¿Pero por qué no? Pues ¿qué van a perder? Priman, arruinen las cosas y aprendan, porque es mejor que ustedes les enseñen a sus hijos a que ustedes les estén entregando a sus hijos a unas personas extrañas que ustedes no saben. Que pongámoslos listos con esto, porque esto va a seguir creciendo. No sé si alguien más quiere compartir su blog sobre otro tema. Ruth, creo que tenía uno, no, o Noelia, ¿quién era? Mande, licenciado, no lo escuché. ¿Tenía realizado el blog usted? ¿Lo puede compartir acá el enlace en el chat? Vaya, eso me envío.
Ruth, ¿lo tiene usted? ¿No me escucha, Ruth? Alejandra, solo una pregunta. Los demás no pueden contestar, no quieren participar, es nuestra última clase. Me comentan ahí, no sé qué pasa o no me escuchan. Sí se le escucha, ingeniero. Ok, gracias, gracias. Y vamos a abonar entre otras aplicaciones ahí que son bien utilizadas de software moderno, como es el Meet, el Claro, el Moodle, el Weaver, el EdTeach y el Team. El Teams, muy bien. Fíjese que el Teams es una buena aplicación, se las recomiendo porque pues igual lo único que tienen que tener ustedes es una cuenta con Outlook, o si digamos ya son algo mayores, me imagino que tienen una cuenta con Hotmail, y eso es todo, solo se registran y pueden hacer uso de esas aplicaciones, muy recomendadas. Muy bien, gracias a los demás por contestar, pero parece que no están. Vamos a revisar este blog aquí, no sé, quiero ver, creo que no le dio acceso, no se puede ver, creo acceso. ¿Sabe cómo darle acceso, Noelia? No. No se puede acceder, quizás no le dio permiso. Vaya, por ejemplo, ¿alcanza a ver la pantalla acá? Sí. Vaya, por ejemplo, aquí aparece en la parte de las entradas, y en la parte de las entradas aparece este botoncito que está aquí. Le da un clic y ahí le va a generar un enlace. Ese enlace es público, lo puedo compartir con otras personas. Entonces le doy aquí copiar vínculo, me vengo al chat o donde sea y lo pego. Aquí lo voy a pegar y ya, lo puedo enviar y ya lo van. No sé si puede. Sí, ahorita lo envío. A ver, ok, vamos a ver, aquí nos comparte, hoy sí aparece, Noel. Vaya. Muy bien, entonces nos explica de qué se trata acá, por favor. Son los software más educativos que se ha utilizado en el 2023. Ok, háganos la exposición entonces. Vaya, el primero trae lo que es la G-Scholar, que dice que mejora el rendimiento del alumno para gestionar cualquier actividad en el ámbito educativo, ya sea para una tarea que se tenga, y ahí ya se puede realizar a base del rendimiento, y tiene cifrados de sistema y protección de datos. En el segundo es Essentia, es un software educativo del grupo EDB, y se ocupa para agilizar la gestión administrativa del colegio. Por ejemplo, en los ámbitos de infantil, primaria, secundaria y formación profesional, lo ocupa como administración. Entonces, digamos que este es como para administrar centros educativos, entonces. Sí. De ahí, en tercer lugar, tenemos Google Classroom, que allí podemos enviar tareas y ya el maestro nos la recibe desde un dispositivo que tenga la aplicación. Permite que podernos conectar por medio del internet y realizar actividades que nos dejen ahí. El Digo Dalya es un software de gestión escolar y académica. Maneja el control de acceso, los permisos del usuario, la gestión de cobros y facturación. Es como algo administrativo también. Muy bien, o sea, sí ya para la gente que, me imagino como los colegios y todo eso que genera. Sí. De ahí Lesson Online, que es un aprendizaje a distancia en cualquier parte del mundo, ya se puede conectar de forma online a base del internet. Se pueden crear juegos didácticos, así como el que habíamos visto, el Yahoo, creo que se llama. Ajá, sí. Y el otro es Techman, es para educación infantil, primaria y secundaria. Desarrolla la mente de los alumnos y a base de lo que piensen se obtienen las calificaciones, a base de la capacidad del alumno. Okay, está interesante ¿va? ¿Investigó algo más de eso? No, solo esto puse. Sí, está interesante. Vamos a ver Este es Intermatia. Se ocupa más la matemática en este programa. Se puede ocupar también en bachillerato, así como dice. Son ejercicios interactivos que se hacen para iniciar lo que es lo básico y así poder avanzar más. Y la otra es PDS, es un sistema de gestión escolar. Tiene distintas opciones en el sector de escolar y contacta como comercial. Es como para adquirir productos. Prácticamente, digamos, estos software nos ha presentado en su mayoría
son administrativos, tengo entendido. Sí, O sea, son para la gestión administrativa de los estudios, digamos. de los centros escolares, sí. Muy bien. ¿Algo más que tenga que agregar? No, solamente. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias entonces por traer los temas. Digamos, hemos visto con el tema de los blogs, no solo con ustedes y grupos también, que hay muchas personas que les apasionan ciertos temas, los han logrado llevar aquí al tema de los blogs, poderlos utilizar, porque al final la idea de los blogs es que ustedes puedan, digamos, materializar las ideas que ustedes tengan, cualquier otra cosa. Y esto es bien importante porque en el futuro y no muy lejano nos va a tocar también conocer más de esto, porque todos los se van digital. Entonces, en la medida en que nos estamos viendo, fíjense que vivo ejemplo de esto, soft Windows. Por ejemplo, si alguien aprendió a utilizar Windows, ahorita le ponen por ejemplo, el Windows 11, que es el más que hay, y les aseguro que la apariencia definitivamente ha cambiado, pero muchos de los procesos que aprendieron con el XP van a poder, porque simplemente vieron la y lo que va a ir cambiando pues son el indicador, todo. Entonces lo mismo tienen que ir aprendiendo ustedes, y muestra de eso es que también con el tema de la pandemia se sumaron otros servicios, no hacíamos mucho de, que en el caso de la mayoría de compras con el tema de la pandemia se hicieron prácticamente, generaron un gran tráfico porque todo el mundo quería comprar, y los que nunca lo habían hecho, aprender, y pues prácticamente ya pasó en teoría la pandemia, pero muchos de estos servicios se quedaron pegados todavía, digamos, a ejecutarse como tal, que nosotros seguimos haciendo uso de ellos. En el caso de las aplicaciones para comprar comida, digamos así, de forma express, para comprar medicina, etcétera, todos esos otros servicios. Si usted nunca ha hecho una compra en línea, en este caso, por ejemplo, no es que me estén pagando el patrocinio, por ejemplo, Pedidos Ya o Pedidos SB, como se llame, deberían de intentar hacerlo para que vayan aprendiendo, porque también en algún momento esto, como les digo, se va a ir digitalizando un poquito más, y entonces todos los servicios van a quedar montados en eso. Otro de los casos es también, por ejemplo, pagar los servicios de forma digital. No es que ustedes lo quieran hacer todos los días, pero fuera bueno que si ustedes tienen la oportunidad, vayan aprendiendo, pagar la luz, pagar cable, internet, pagar lo que sea que pagar, pero pagarlo de forma digital, tarjeta que tengan, poderlo pagar, y cómo es el proceso. Y para algunos puede ser esto, yo ahorita ya lo hago, no me cuesta, etcétera, pero créanme que cuando uno desconoce de algo es complicadísimo. Una cosa tan sencilla, escriba aquí el número de su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito. Hay gente que no sabe ni a dónde está el número, entonces no es porque no pueda digitar el número, sino que simplemente porque no sabe dónde. Entonces por eso es importante que todo esto que fuimos aprendiendo con los blogs y todo eso lo vayan ustedes también poniendo en práctica, y siempre que ustedes tengan alguna buena idea, o sea, tienen esta unidad para poder expresar una buena, digamos, profesional de poder, a diferencia de... Así que hasta aquí nos vamos a quedar con el tema de la clase. No sé si tienen algo más que agregar ustedes. No, Bueno, entonces, si no hay más, nos vemos, primero Dios, en una última oportunidad, ahí en lo que sería Informática 2, para los que, digamos, no tengan problemas y puedan pasar. Mi recomendación es que estén pendientes de los sitios oficiales, como en el caso del sitio web, por si algún aviso les colocamos, y de los grupos también de WhatsApp o del Google Chat también, por si nosotros queremos compartirles información. Hay información importante que se queda pendiente ahorita, como es el tema de quiénes pasaron, y también cómo va a ser el proceso de poder de curso. ¿Qué sentido? Pues hay que revisar el tema de los horarios, y también posteriormente pues los horarios. Entonces ahí les recomiendo que se queden, digamos, atentos a los grupos, y seguimos con Alexander. Sí, muy agradecido, ya de que usted es un ingeniero bastante lleno de conocimientos y nos ha impulsado a aprender algunas cosas que desconocíamos, así que le quedo muy agradecido. Muy bien, gracias, don Alexander. Jenny. No, ingeniero, y agradecerle también por el tiempo que nos ha dedicado, ya que bueno, yo no le entendía muy bien a lo de la informática, pero ya he aprendido varias cositas. Y aquí a esperar la nota, a ver si logro ascender al otro curso. Gracias, ingeniero. Ya saben, con mucho gusto hemos estado durante este tiempo con ustedes tratando de brindarles mejor, que créanme, también lo más actualizado puede, digamos, impartir con el tema de los cursos este nivel. Digamos, antes de retirarme, solo les quiero agregar algo. Si un dado caso llegase a pasar de que no van a cursar, mi consejo es que se vuelvan a inscribir y vuelvan, porque si ustedes dejan esto tirado, ahorita, digamos, han roto un esquema, la gente que es ya adulta, y si un dado caso no llegan a pasar el curso,
Mi consejo es que se vuelvan a inscribir, vuelvan a hacer. Miren, yo les aseguro que ustedes pudieron haber dicho, no, no voy a ir a estudiar porque ya estoy mayor, por gusto, porque no voy a hacer nada. Pero si ustedes hacen una remembranza de ya cuando empezaron, están ahorita, no llevan el siglo. Les aseguro así. Así es como ir dando una vuelta. Cada vuelta algo se aprende. Y si ustedes en dado caso llegan a dejar el curso, insisto, mi consejo es que se vuelvan a inscribir porque algo van a ir aprendiendo. Y otra cosa que les comentaba ahorita es que hay que partir de la idea también que han roto un esquema bien dado de venir a estudiar clases línea, digamos, bajos conocimientos en el uso. Entonces ahorita rompieron y si no logran pasar al siguiente, les aseguro que se inscriben de nuevo, vuelven a estudiar, van a ser fácil. Porque ya esas cosas ya son generales. Entonces, mi consejo es que se inscriban y continúen. Porque al final, como dice aquí en el mensaje de don Alexander, dice, sí, muy bien, si no pasamos, queda el que es en nadie. Y la verdad que es lo que a todos nos queda siempre. Todos aprendemos. Yo aprendo de ustedes también en cada. Aprendemos buenas, malas y las malas. Así que nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Bendiciones. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero.